Hola, ¿cómo están? Buen día, gusto de saludarles, colegas, amigos y alumnos que me escuchan en este video del día de hoy. Bueno, darles las gracias y desearles lo mejor para este día y para los días que faltan para terminar la semana. Quisiera en este video explicar lo que es el circuito serie resistivo y cuáles son las características de los circuitos serie resistivos y además una demostración de sus principios. El circuito serie resistivo se caracteriza fundamentalmente porque, primero, la corriente en todo el circuito, la corriente total de todo el circuito va a ser igual en cualquiera de los elementos o resistencia que tenga el circuito. Por ejemplo, la corriente total dice que es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, igual a la corriente N, o sea, cualquiera de todas las resistencias, 2, 3, 4, 10 resistencias en serie. Por lo tanto, entonces la corriente en cualquier punto del circuito siempre es la misma que la corriente total. Pero a su vez, el voltaje de la fuente de alimentación o voltaje total va a ser igual a la suma de cada una de las caídas de tensión que hay en cada una de las resistencias. Por ejemplo, la caída de tensión que va a haber en la resistencia 1, si yo se la suma a la caída de tensión de la resistencia 2, y si se la suma a la caída de tensión de la resistencia 3, y así con todas las resistencias que tenga en el circuito, toda esa suma de todas las caídas de tensiones debe ser igual a al voltaje de la fuente. Vamos a hacer una salvedad. Voltaje produce la fuente. Se le llama voltaje a la caída de tensión porque se mide en voltios, pero no es que produzca voltaje, sino que es una caída de tensión. Entonces, caída de tensión también se mide en voltios, pero es la que produce la resistencia. ¿Ya? Esa caída de tensión es un voltaje que de alguna manera, tal como lo dice su nombre, cae producto de la resistencia. ¿Ya? Por lo tanto, tengo la suma de todas las caídas de tensión debe ser igual al voltaje en la fuente. Y la resistencia equivalente o resistencia total en un circuito serie es la suma de cada una de las resistencias individuales que hay en el circuito. Entonces, si tengo tres resistencias, sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y más la resistencia N que esté en el circuito. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un circuito. Lo vamos a calcular. Como tenemos entonces, imaginémonos que tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia de 100 ohms y una resistencia de 500 ohms. Y estas resistencias a su vez están conectadas a una fuente de alimentación o batería de 9 voltios. Menos. Entonces esta batería es de 9 voltios. Perfecto. Entonces, la resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia 1, llamémosla a esta R1, a esta le llamamos R2 y a esta le llamamos R3. Entonces sería 1000 o 1 kilo más la resistencia 2 que vale 100 y más la resistencia 3 que vale 500 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente o resistencia total de este circuito entonces sería la suma de 1000 más 500, que son 1500, más 100 son 1600 ohms. O dicho de otra manera también 1,6 kilo ohms. Eso sería la resistencia equivalente de estas tres. Veamos qué sucede con la corriente total. La corriente total dice que por ley de Ohm la corriente total va a ser igual a el voltaje total, o sea, el voltaje que tenemos aplicado en la fuente, dividido o sobre la resistencia total, que en este caso la acabamos de calcular. Entonces, serían los
9 voltios de la fuente dividido en los 1600 ohms. Por lo tanto, la corriente total, vamos a calcularla acá, sería 9 dividido en 1600, lo cual me da un valor de 0,0056. Y esos son amperes. O dicho de otra manera, la corriente que va a circular por el circuito será una corriente de 5, corriente total igual a 5,6 miliamperes. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia 1. Y de acuerdo a la ley de Ohm, la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser la VR1 va a ser igual a la resistencia 1 multiplicado por la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente total, porque ya dijimos que era la misma en todo el circuito. Por lo tanto, PR1 será 1000, que es la resistencia 1, multiplicado por 0,0056. Por lo tanto, el voltaje R1 nos va a dar un valor de, déjenme lo calculo, tenemos 1000 por 0,0056, lo que me da 5,6 voltios. Es decir, como la resistencia 1 es la más grande porque es de 1000, la caída de tensión es mayor. Acuérdense que la caída de tensión es directamente proporcional al valor de la resistencia. Ahí, de los 9 voltios, ya tengo 5,6 voltios. Veamos cuál es la caída de tensión en la resistencia 2. BR2 va a ser igual entonces a la R2, que vale 100, multiplicado por los 0,0056, que es la corriente total, que es la misma en todos los circuitos, perdón, en todo el circuito. Entonces tendríamos 100 multiplicado por 0,0056, lo cual me da 0,56. Por lo tanto, el voltaje o caída de tensión es de, en la resistencia 2 de R2, es de 560 milivoltios. Y en el espacio que nos queda por aquí vamos a calcular la caída de tensión en BR3. Voy a borrar este pedacito de aquí. Entonces, BR3 va a ser igual entonces a la resistencia, que son 500, multiplicado por, me voy a correr un poquito más acá, BR3 es igual a, entonces, a los 500 ohms multiplicado por los 0,0056, que es la corriente total, que es la misma en todo el circuito. Por lo tanto, el voltaje o caída de tensión en BR3 va a ser igual a 500 ohms multiplicado por 0,0056, lo cual me da 2,8 voltios. Para poder comprobar entonces que efectivamente la suma de las caídas de tensiones debe ser igual a 9, vamos a sumar entonces 5,6, los 560 milivoltios y los 2,8 voltios de la resistencia 3, y debiese darnos similar entonces a lo que es la fuente de alimentación. Entonces procedemos a sumar 5,6 más 0,56 más 2,8, y eso me da 8,96. Por lo tanto, estaríamos comprobando que efectivamente la caída de tensión o la suma de las caídas de tensiones es igual a la fuente, lo que nos da entonces 8,96 voltios, que es la fuente de alimentación. Veámoslo de forma práctica, veámoslo de manera práctica. Vamos entonces a comprobar la resistencia. Vamos aquí al protoboard y lo primero que vamos a hacer es
comprobar que sí tenemos resistencia, que la resistencia entonces sea el valor de ¿cuánto nos dio la resistencia? 1,6 kilos. Vamos a buscar entonces un multímetro. Voy a ir acá, a buscar el multímetro, y el multímetro lo tengo acá. Colocamos acá el multímetro. Vamos a medir entonces resistencia. Cerrar allá. Vamos a colocar el valor aquí. Ahí tengo para medir acá, y acá tengo para medir acá. Todo esto están conectados entre sí. Perfecto. Entonces debiera darnos 1,6 kilo ohm. Si le damos, y nos da 1,6 kilo ohm. Perfecto. Entonces las resistencias se sumaron. Cada una de las resistencias en serie debe ser sumada. Veamos entonces ahora cuál va a ser el valor de la corriente. Detenemos la simulación. Dijimos que la corriente tiene que ser aproximadamente de 5,6 miliamperes. Bueno, vamos a borrar acá. Borramos. Borramos. Entonces vamos a... Dijimos que también la corriente era la misma en todos los puntos. Por lo tanto, yo puedo abrir cualquier parte del circuito y la corriente va a ser la misma. Entonces lo que voy a hacer es alimentar con positivo. Alimentamos con positivo. Entonces la corriente va a pasar por las resistencias. Como están en serie, va a salir al negativo. Perdón, al positivo. Ahí. Vamos a conectarnos. Y en serie pasaría la corriente por el amperímetro y se iría directamente a la fuente de alimentación, al negativo. Entonces aquí le vamos a colocar color negro. ¿Ya? Veamos entonces. Si nosotros medimos corriente, vamos a poner corriente, amperaje. Veamos qué tenemos entonces. Iniciamos la simulación. Y efectivamente tenemos 5,62 miliamperes. Y esa corriente es la que está saliendo del negativo, pasa por el miliamperímetro, luego pasa por esta resistencia, sigue su camino por esta resistencia, y es la misma corriente en todo el circuito. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que las caídas de tensiones sean las que hemos calculado. Entonces vamos a volver a conectar el circuito. Recordemos que el amperímetro se conecta en serie, pero los voltmetros se conectan en paralelo con lo que yo voy a medir. Ya, ok. Entonces volvemos a conectar el circuito. Lo conectamos ahí a negativo. Perfecto, entonces ya tenemos conectado el circuito, pero ahora vamos a conectar las caídas de tensión. Vamos a usar voltímetro. Este voltímetro le vamos a llamar voltímetro número 1 y nos va a servir para medir esta resistencia. Vamos a colocar en voltmetro, caída de tensión en voltmetro. Ahí. Voltaje. Y vamos a medir la caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, tengo que medir en ese terminal y tengo que medir en este terminal. Ahí puedo medir. Perfecto. Todo eso está conectado. Vamos a buscar otro voltmetro. Para medir la otra resistencia. Resistencia 2. Vamos a medir ahí, en ese extremo, directamente en paralelo con esa resistencia, y esta otra resistencia no, hombre. O sea, esta otra patita acá. El desorden no importa, si lo importante es que son las conexiones aquí para que podamos ver. Y vamos a colocar el tercer voltmetro para medir la resistencia número 3. Vamos a conectarnos acá. Se termina.
y también a este terminal. Veamos. Tenemos que la resistencia número 2 tenemos 560 milivoltios, 562 milivoltios. En la resistencia número 1 debía darnos 5,6, tenemos 5,6. Nos dio negativo porque hay que invertir la polaridad de los multímetros. El positivo tendría que ir acá y el negativo acá. Lo vamos a hacer, voy a detener. Entonces voy a cambiar esta para acá y esta para acá para que nos dé positivo. Entonces positivo en este extremo de la resistencia, ahí, y el negativo al otro extremo, aquí. Lo mismo va a pasar con esto, vamos a cambiar al tiro entonces para que no nos moleste. Vamos a colocar el negativo acá, negativo acá, en este extremo, y el positivo en este otro extremo. Le damos, perfecto, y ahí tenemos los voltajes. Entonces dijimos que la resistencia 1 era 5,6, la resistencia 2, la caída de tensión en la resistencia 2 nos daba 560 milivoltios y 2,8 en la tercera resistencia. Si nosotros sumamos todas estas caídas de tensión, debiera ser igual al voltaje de la fuente, que son 9 voltios. Entonces aquí ya hemos comprobado que las caídas de tensión, la suma de las caídas de tensión deben ser igual a la fuente. Esa es la ley de Kirchhoff de los voltajes. Que la corriente es la misma en todas las resistencias, en todos los puntos, y además también hemos comprobado que la resistencia equivalente o resistencia total de un circuito en serie resistivo es igual a la suma de cada una de las resistencias que estén en el circuito. Si estas son 2, son 3, son 4, son 10, las que sean, yo sumo todas las resistencias y me debe dar la resistencia total o equivalente. Bueno, espero que les haya gustado mucho este circuito. Les pido que me den like para poder seguir subiendo los otros circuitos. Vamos a ver circuito paralelo, también mixto. Tenemos que ver mallas y vamos a ir viendo un montón de otras cosas. Y te suscribas también al canal para que YouTube te esté avisando cuando esté subiendo los otros videos. Estoy creando este curso de electrónica y electricidad básica para todas aquellas personas que estén interesadas y que les guste el tema. Bueno, como les digo, entonces suscríbanse, denle like, visiten mis redes sociales, están acá en la descripción. Y nada, pues, les saluda con cariño el profe Raúl. Un abrazo.